Eureka, Eureka, Eureka. Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Eureka La Fuente, este podcast ambiental de la institución educativa rural departamental La Fuente. La verdad que el programa de hoy estaremos hablando sobre 3 fechas muy importantes que se conmemoran durante el mes de junio, que ya pues ha llegado este mes, un nuevo mes para más cosas, más oportunidades, más bendiciones. Y pues estas fechas de las que vamos a hablar el día de hoy nos van a invitar a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y con el planeta. Primero vamos a hablar sobre el Día Mundial de los Arrecifes. Es que esta es una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de los arrecifes de coral, considerados uno de los ecosistemas más diversos del planeta y fundamentales para miles de especies marinas. Después vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Bicicleta. Esta es una celebración que promueve el uso de este medio de transporte sostenible, saludable y amigable con el medio ambiente. Analizaremos cómo la bicicleta puede ayudarnos a reducir la contaminación, a mejorar nuestra salud y contribuir a ciudades más limpias y seguras. Finalmente abordaremos el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta es una de las fechas ambientales más importantes del mundo y vamos a reflexionar sobre los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, la importancia de proteger los recursos naturales y las acciones que cada persona puede realizar para construir un futuro más sostenible. Así que los invitamos a quedarse con nosotros durante todo este recorrido por estos importantes temas ambientales. Pero antes de comenzar, quiero dar unos agradecimientos muy especiales, empezando por nuestra coordinadora del podcast, Nigiri Carvajal, que nos acompaña con el crecimiento del podcast, lo mismo a la orientadora escolar y al rector. Muchísimas gracias por su apoyo. Otro agradecimiento especial es para los estudiantes y ex estudiantes que también han ayudado en el podcast. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Otro agradecimiento muy especial es a la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo, quien es la que nos brinda este espacio para poder hablar con la comunidad sobre cómo está el ambiente, sobre estas fechas importantes. De verdad, muchísimas gracias a la emisora. Lo mismo a nuestros oyentes, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse con nosotros durante estos temas importantes, durante este recorrido. La verdad, muchísimas gracias por ustedes. Este podcast tiene sentido, entonces espero les guste mucho nuestro programa de hoy. Para comenzar nuestro programa, hablaremos sobre el Día Mundial de los Arrecifes. Esta es una fecha que nos recuerda la importancia de proteger uno de los ecosistemas más sorprendentes y valiosos de nuestro planeta. Cuando pensamos en la vida marina, muchas veces pues vamos a imaginar ballenas, tiburones, delfines. Sin embargo, existe un ecosistema mucho menos conocido que es fundamental para la vida en los océanos y que vendrán siendo los arrecifes de coral. Aunque a simple vista uno las ve y diga, son rocas coloridas que están bajo el agua. Pero los arrecifes están formados por millones de pequeños organismos vivos llamados corales. Estos animales trabajan durante cientos e incluso miles de años construyendo enormes estructuras que sirven como hogar para miles de especies marinas. Por esa razón los arrecifes son conocidos como las ciudades del océano. Para que me entiendan mejor, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes una ciudad llena de habitantes, que tenga calles, que tenga refugios, que tenga lugares donde las personas consiguen alimento. Algo así es como un arrecife, es algo parecido. Entonces, allá viven peces de todos los tamaños, viven estrellas de mar, viven tortugas, cangrejos, pulpos,
una enorme cantidad de organismos que dependen de este ecosistema para poder sobrevivir. Lo más sorprendente es que los arrecifes ocupan menos del 1% del fondo marino, pero albergan aproximadamente una cuarta parte de toda la vida marina que pues sea conocida. Eso significa que aunque ocupan un espacio relativamente pequeño, son extremadamente importantes para la biodiversidad del planeta. Muchas personas creen que los arrecifes solamente benefician a los animales marinos, pero bueno, esto no es verdad porque los seres humanos también dependemos de ellos. Para que me entiendan mejor, millones de personas en el mundo obtienen alimento gracias a los peces que viven en los arrecifes. Además, estos ecosistemas ayudan a proteger a las costas de ya sea tormentas o de fuertes oleajes, por ejemplo. Entonces, cuando una tormenta golpea en una zona costera, los arrecifes funcionan como una barrera natural que reduce la fuerza de las olas y gracias a esto ayudan a proteger playas, viviendas e incluso comunidades enteras. Por eso también las hace como importantes para la economía y cada año miles de turistas visitan lugares como arrecifes para practicar ya sea buceo o pues simplemente admirar la belleza de estos ecosistemas. Esto genera empleo para pescadores, guías turísticas, hoteles, restaurantes, bueno, a muchas otras personas. Sin embargo, a pesar de su enorme importancia, los arrecifes se enfrentan graves amenazas. Una de las más preocupantes es el cambio climático. El aumento de las temperaturas de los océanos afecta directamente a los corales. Cuando el agua se vuelve como, bueno, está muy caliente, ocurre un fenómeno conocido como el blanqueamiento coralino. Y durante este proceso los corales pierden organismos microscópicos que les proporcionan nutrientes y color. Y bueno, la consecuencia que vendría siendo esto es que los arrecifes se vuelven blancos y comienzan a debilitarse. Si las temperaturas continúan elevadas durante mucho tiempo, los corales pueden morir. Y la contaminación también representa un problema enorme, ya que cada año toneladas de plástico terminan en los océanos. Muchos de estos residuos llegan a zonas donde existen arrecifes y afecta tanto a los corales como a los animales que viven allí. A esto se le suma la sobrepesca, la destrucción de hábitats y, bueno, algunas actividades humanas irresponsables. Muchas personas desconocen que tocar un coral, pisarlo o romperlo puede causar daños importantes. Lo preocupante es que los corales crecen muy lentamente. Algunas estructuras que vemos hoy tardaron cientos de años en formarse y destruirlas puede tomar un segundo, pero pues recuperarlas puede tardar mucho tiempo, hasta generaciones enteras. Entonces, por eso hay que cuidarlos tanto. Y por eso existe este Día Mundial de los Arrecifes, porque es una fecha como para admirar esos ecosistemas, es una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias también afectan a los océanos. Aunque vivamos lejos del mar, nuestras decisiones importan. Reducir el uso de plásticos, evitar contaminar fuentes de agua y apoyar la conservación ambiental son formas de contribuir a la protección de estos ecosistemas. Porque proteger los arrecifes no significa únicamente proteger corales, sino también significa proteger miles de especies, comunidades humanas y una parte fundamental del equilibrio natural del planeta. Bueno, ahora que conocemos la importancia de los arrecifes y cómo nuestras acciones pueden ayudar a protegerlos, vamos a pasar al siguiente tema que está relacionado con el cuidado del medio ambiente y los hábitos sostenibles, el Día Mundial de la Bicicleta. Bueno, cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, ¿no? Esta es una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para reconocer la importancia de este medio de transporte sencillo, económico y sostenible. Bueno, muchas veces cuando vemos o pensamos en una bicicleta, la vemos como una forma de hacer ejercicio, otras veces como un juguete para regalarle a los niños, bueno. Sin embargo, también tiene un impacto que va mucho más allá,
ya que la bicicleta es uno de los medios de transporte más amigables con el medio ambiente, porque no necesita gasolina, no produce humo y no genera contaminación del aire. Para entender mejor su importancia, pensemos en algo cotidiano. Cada mañana miles de carros, miles de motos, miles de buses, camiones salen a las calles. Todos ellos consumen combustible y emiten gases que contaminan a la atmósfera. Entre esos gases está principalmente el dióxido de carbono, uno de los principales responsables del calentamiento global. Ahora imaginemos que una parte de esos recorridos cortos se realizara en bicicleta. Habría obviamente menos contaminación, habría menos tráfico y pues un ambiente mucho más saludable. Por eso muchos países están construyendo las ciclorrutas o las ciclovías, que son espacios seguros para que las personas puedan usar la bicicleta. Además de todo lo que les estoy diciendo, de que también me beneficia mucho el medio ambiente, la bicicleta también ayuda a las personas. Y actualmente muchas personas pasan gran parte del día sentadas. Y es normal, ¿no? Pues porque uno tiene que estar estudiando, trabajando, o ya sea viendo televisión o usando el dispositivo electrónico. Y esto hace que haya una falta de actividad física que puede generar problemas de salud. Entonces, montar la bicicleta ayuda a fortalecer los músculos, a mejorar la resistencia física, a cuidar el corazón, a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo. Por eso muchos médicos recomiendan realizar actividad física regularmente y la bicicleta es una de las opciones más accesibles. Algo interesante que la bicicleta no distingue edad ni condición económica, porque puede ser utilizada por niños, por jóvenes, por adultos e incluso por personas mayores. En muchas comunidades rurales la bicicleta es fundamental, pues porque nos permite desplazarnos a las escuelas, a los trabajos, a las tiendas, a los centros de salud. Y para algunas familias la bicicleta representa una herramienta de movilidad muy importante. Según expertos ambientales, la contaminación del aire es uno de los problemas más importantes de muchas ciudades. El humo de los vehículos puede afectar la salud y contribuir al cambio climático. Cuando una persona elige la bicicleta para realizar un trayecto corto, está ayudando a reducir parte de esa contaminación. Puede parecer muy boba, una acción muy pequeña, no va a servir de nada, pero pues si todos lo hacemos, el impacto va a ser muy significativo y es muy importante. Porque, bueno, algunos tienen muchas ventajas, pero existen algunos desafíos, como en todo, y es que en algunas ciudades no hay ciclorrutas, hay problemas de seguridad vial o las distancias son demasiado largas, entonces es importante que las autoridades nos den o nos promuevan espacios seguros para quienes utilizan este medio de transporte. Porque la responsabilidad no solamente de los ciclistas, también es de conductores, de peatones y pues de los gobiernos, ¿no? Uno de los mayores desafíos ambientales actuales es el cambio climático, como lo venimos diciendo desde que empezamos el podcast y en podcasts anteriores, el cambio climático ha sido el mayor desafío ambiental. Y las emisiones de gases provienen del transporte y representan una parte importante de la contaminación global. Por eso muchas organizaciones promueven medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, como caminar y como el transporte público. Estas alternativas ayudan a disminuir el impacto ambiental. Bueno, muchas veces pensamos que cuidar el medio ambiente es difícil, pero miren que no, la verdad no, porque hay pequeños cambios que cuentan y vendría siendo, por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de utilizar menos el carro cuando sea posible y caminar trayectos cortos o usar la bicicleta, esas son decisiones que ayudan al planeta. Además, estas acciones benefician nuestra salud y nuestra calidad de vida. Entonces, la bicicleta, además de ser pues dos ruedas y un manubrio, representa una forma de movilidad sostenible. Es una herramienta para mejorar la salud y una alternativa para reducir la contaminación. En un mundo que enfrenta problemas ambientales cada vez más complejos, estas acciones como usar la bicicleta, que son acciones sencillas pero pueden marcar una diferencia importante.
Tal vez no podamos resolver pues el cambio climático solos, solamente usando una bicicleta es muy difícil, pero sí podemos adoptar hábitos que contribuyan a construir un futuro más limpio y saludable. Y bueno, ya cerrando como el tema, ya hablamos sobre una acción cotidiana que puede ayudar al planeta. Llegamos a una de las fechas ambientales más importantes del mundo, el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestro planeta y sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer para protegerlo. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de crear conciencia sobre los problemas ambientales que afectan al planeta y motivar a las personas a actuar. Bueno, antes de continuar, yo creo que valdría la pena hacernos una pregunta y es, si yo les pregunto a ustedes qué es el medio ambiente, ¿ustedes qué me responderían? O sea, para ustedes, ¿qué es el medio ambiente? Cuando uno dice el medio ambiente, que nosotros hablamos tanto de eso en este podcast, ¿ustedes en qué piensan que se les viene a la cabeza? Muchas personas creen que el medio ambiente son únicamente los árboles, los animales o los ríos, pero sin embargo el medio ambiente es todo lo que nos rodea, o sea, todo lo que hace posible la vida, todo lo que nos rodea, o sea, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los bosques, los océanos, los animales, las plantas, e incluso nosotros, los seres humanos. Todo está conectado. Por eso cuando una parte de la naturaleza se ve afectada, la consecuencia termina llegando a todos. Actualmente nuestro planeta enfrenta desafíos muy importantes y uno de ellos, como lo hemos dicho en todo el podcast, de nuevo es el cambio climático. Durante muchos años las actividades humanas han liberado enormes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera. Estos gases provocan que la Tierra retenga más calor que el que debería, ¿no? Y como consecuencia aumentan las temperaturas, ocurren sequías más fuertes, aparecen lluvias más intensas, se derriten los glaciares y se alteran ecosistemas completos. Por eso el cambio climático es considerado uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Y el otro más importante que lo hemos escuchado mucho, mucho, es la contaminación. Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de residuos que producimos diariamente. O ustedes si lo piensan, dicen, "Ush", porque bueno, usamos muchas botellas plásticas, empaques, bolsas y otros desechos terminan en calles, ríos, quebradas, bosques y océanos. Y esto es gravísimo, porque es que algunos materiales de estos pueden tardar cientos de años en degradarse. Y anteriormente habíamos hablado de eso en un podcast que se acuerdan que les comenté que las botellas plásticas demoraban más de años, pero años, años, años en degradarse. Entonces esto era terrible porque mientras tanto esto podría pues afectar animales, ecosistemas. Les puse el ejemplo de las tortuguitas que con los plásticos se enredaban y podían morir. Entonces, como todo esto afecta a los animales y a los ecosistemas. Bueno, y lo que les había dicho, ¿no? De las tortuguitas, ¿no? Porque ellas confunden las bolsas plásticas con el alimento, entonces al ingerirlas pueden enfermar gravemente y pues morir. Bueno, otro también muy importante, se me estaba olvidando, era la deforestación. La tala excesiva de árboles también representa una amenaza inmensa, ya que los bosques cumplen con funciones esenciales que son como, bueno, producen oxígeno, ayudan a regular el clima, protegen fuentes de agua y sirven de hogar para miles de especies. Cuando grandes extensiones de bosques desaparecen, el impacto se siente en todo el ecosistema. Por eso la conservación de los bosques es una tarea fundamental. Nuestro planeta alberga millones de especies y sin embargo muchas de ellas están desapareciendo. Animales y plantas se enfrentan a amenazas como la destrucción de hábitats, la contaminación, la caza ilegal y el cambio climático. Cada especie cumple con una función dentro de los ecosistemas. Cuando desaparece una, el equilibrio natural puede verse afectado.
Y esto pues porque no debería importarnos, o sea, no se lo han pensado durante el podcast, o sea, como por qué. Bueno, la realidad es que, como les he dicho siempre y les he dicho en todos los podcasts cuando hablamos de temas ambientales, los cambios comienzan con pequeñas acciones. Y si millones de personas realizáramos pequeños esfuerzos al mismo tiempo, podríamos hacer grandes cosas. Entonces, yo les recomiendo de todo corazón a las personas que quieran ayudar, que vean que nosotros somos un país afortunado porque tenemos ecosistemas muy bonitos, tenemos una fauna muy bonita, entonces debemos cuidarlo y para eso pues yo les recomiendo ahorrar agua, reciclar, sembrar árboles si tienen la oportunidad de participar. Hay pues muchas empresas o fundaciones que dan como la oportunidad de sembrar árboles. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo. También reducir el uso de plásticos, cuidar a los animales y pues obviamente el más importante y el más fácil que es evitar contaminar. Ninguna de estas acciones resolverá todos los problemas ambientales, eso es verdad, pero podemos marcar una diferencia importante y eso es lo importante, ¿no? Em, bueno, nosotros los jóvenes tenemos un papel fundamental, ¿no? Las generaciones actuales serán quienes enfrenten muchos de los desafíos ambientales del futuro. Entonces, por eso es importante aprender sobre estos temas, participar en proyectos ambientales, compartir información y promover hábitos responsables. La educación ambiental no consiste solamente en aprender datos, sino también consiste en comprender que nuestras decisiones tienen consecuencias. Muchas veces hablamos de problemas globales y olvidamos observar lo que ocurre cerca de nosotros. Cuidar el medio ambiente significa proteger las fuentes hídricas de nuestra vereda, evitar arrojar, perdón, cuidar las zonas verdes, respetar la fauna local y valorar los recursos naturales que tenemos. No es necesario viajar a otro país para poder ayudar al planeta, porque podemos empezar desde nuestra propia comunidad. Y bueno, como último, les voy a dar una reflexión y es que los invito a imaginarse por un momento cómo sería nuestra vida sin agua limpia, sin árboles, sin animales, sin nada de eso, con un aire demasiado contaminado para respirar. Solo imaginen eso por unos segundos. ¿Ya se imaginaron? Bueno, yo creo que probablemente se imaginaron una vida mucho más difícil, angustia. Yo me lo imaginé así. Por eso, proteger el medio ambiente no es solamente un acto de amor hacia la naturaleza, sino también es una forma de proteger nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro. La naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos para vivir. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos cuidando adecuadamente aquello que nos da la vida? Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente no debe ser únicamente una fecha en el calendario. Debe ser una oportunidad para pensar en nuestras acciones diarias y en cómo podemos contribuir a construir un mundo más sostenible. No se trata de ser perfectos, se trata de hacer lo que esté a nuestro alcance. Cada árbol protegido, cada botella reciclada, cada fuente de agua cuidada y cada persona que aprenda sobre estos temas representa un paso a la dirección correcta. Porque al final cuidar el medio ambiente también es cuidar nuestro hogar. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestros temas del día de hoy. Pero ya que se han acabado nuestros temas, vamos a pasar a un capítulo más de este programa tan bonito que nos regala Flores La Mana, que se llama Más que Flores. Entonces aquí los dejo con este capítulo tan chévere, espero les guste mucho. Así que adelante con el capítulo. Más que flores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Flores. Estamos hoy con una personita muy especial, con Camila Arango, que es parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Fuente. Hoy estamos en un proyecto muy hermoso aquí en el Camino del Gone. Entonces ella nos va a explicar un poquito más sobre este precioso proyecto.
Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues estamos limpiando el Camino El Gone, que es un camino ancestral muisca, el cual estamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, con los jóvenes de la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente, con la Junta de Acción Comunal, con la comunidad que nos apoya en todo este proceso, con Flores La Mana, y estamos trabajando todos en equipo para cuidar el territorio, revisando, pues esta es una jornada de limpieza básicamente. Ya hemos sembrado más de 1.000 árboles también con la Secretaría de Ambiente y con otros cultivos de flores como Sunshine y otras empresas del sector. Hoy es con La Mana que iniciamos toda la limpieza y hoy continuamos cuidando los árboles, quitando el pasto seco, para que realmente pues la gente que venga lo proteja y lo cuide y se sienta que es parte del territorio y así mismo lo proteja. Bueno, una pregunta muy, muy importante. ¿Qué es el Camino del GON? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la iniciativa de limpiarlo? Bueno, el Camino del Gone es un camino muy importante porque es patrimonio arqueológico declarado por el ICANN. Entonces, pues nosotros empezamos hace un par de años, hace como 4 años, la Junta de Acción Comunal con Flores La Mana, a limpiar y a sembrar árboles en la primera parte. Estaba un poco abandonado y si se abandona pues también crece la inseguridad, la basura, etcétera. Entonces empezamos a hacer una siembra muy bonita con más de 400 árboles y asimismo a lo largo de estos años pues se han hecho actividades junto con el colegio también para la limpieza, para cuidar los árboles, para estar aquí pendientes como vigías de este patrimonio. Bueno, ahora continuamos con Mónica Varela. Ella es la profesional en turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ella nos va a explicar un poquito más por qué es importante cuidar este espacio turístico, es un recurso, entonces ella nos va a explicar un poquito más. Bueno, en el municipio de Tocancipá tenemos diferentes atractivos y recursos turísticos. En el caso particular del Camino del Gone, pues es un recurso turístico estratégico por su valor histórico. El Camino del Gone tiene un antecedente desde las primeras comunidades que poblaron el altiplano cundiboyacense y particularmente en el periodo de la comunidad muisca, porque fue el camino por el cual se comercializaron productos como las molles que se elaboraban en Tocancipá y que eran indispensables para la producción de los panes de sal, de la sal que se producía en Nemocón y en Zipaquirá, en sus minas respectivamente. Entonces este camino fue recorrido desde tiempos ancestrales y hoy se convierte en un recurso turístico supremamente importante para el territorio y para la región. Y esto de limpiar, ¿qué ayuda al medio ambiente? ¿Qué hacemos acá? Bueno, son varias labores. La primera y alguna de las que hemos venido acompañando es la siembra de árboles nativos. Esta labor se hace de manera conjunta con la Secretaría de Ambiente y otras áreas de la Alcaldía Municipal que van participando y que van aportando desde cada uno de sus ámbitos y sus competencias para mantener esta área. Hay una zona que está en piedra y también queremos conservar esa infraestructura, entonces por eso retiramos todo el pasto que va tomando como posesión de este espacio para que se conserve y se cuide el Camino del Gone. Muchísimas gracias por todo. Esto fue todo por Más que Flores. Nos veremos en un próximo episodio. Gracias. Y muchas gracias a ti y a tu compañera a estar con nosotros. Gracias. Más que flores. Limpiar el Camino del Gone y que se haya unido la Junta de Acción Comunal con a Flores La Mana, la verdad, una muy bonita labor la de ellos. La limpieza del Camino del Gone, la verdad, a la Junta muy bonito, se nota la dedicación y el cuidado del medio ambiente que están aplicando. Nos va a comentar un poquito también sobre cómo está la comunidad, qué ha pasado en la vereda, entonces la vamos a escuchar. Querida comunidad, seguimos trabajando por recuperar la vereda del mal manejo de los residuos no aprovechables, que es lo que llamamos basura, que realmente la basura no debería existir porque es muy poco lo que debe salir de la bolsa.
mucho de lo que hemos visto en los contenedores o las bolsas que botan en las calles, hay mucho material para recuperar. Asimismo hay material orgánico que se podría hacer compostaje y hay sobras de comida que no debería haber, ¿no es cierto? Porque pues, el ideal es que no se bote comida. Así que los invitamos a que revisen cada uno en su familia, en su casa, cómo están disponiendo los recursos, los residuos aprovechables, no aprovechables de orgánicos, y así cada vez va a salir menos a la bolsa negra. Asimismo, seguimos apoyando al sector infante, donde se retiraron los contenedores. Ya la comunidad se unió, están todos trabajando juntos para que las personas no boten las bolsas de residuos no aprovechables cuando pasa el camión o 2 días antes o un día antes, porque eso lo que genera es más reguero, más mugre. Los perros rompen las bolsas porque si echan comida, pues el perro pues huele, rompe la bolsa, no es culpa de la bolsa, sino de los dueños de los perros, y si son perros de pues que no tienen dueños, pues eso no es culpa de ellos. Los culpables, pues la verdad, somos cada uno que ponemos cosas mal en las bolsas. Entonces, pues corrijamos esos errores y evitemos que haya ratas en la vereda. Ya sabemos, los hemos contado, todo lo que puede pasar con ese tema. Y pues agradecemos de verdad al sector infante que ha trabajado muchísimo por este tema, el sector de la parte alta también. Hay varios sectores que se unen y la comunidad ayuda, porque eso es lo que debemos hacer, trabajar todos juntos por nuestros espacios, por el medio ambiente, por la sanidad, la salud, bueno, por todo lo que nos rodea. Y así, pues, si cuidamos nuestro espacio, así sean personas que llegan, población flotante, pues al sitio que van deben respetar. Y nuevamente reiteramos que los dueños de las viviendas, de los inquilinatos, deben contarle a los arrendatarios, a los inquilinos, cómo es el manejo se disponen los residuos. Cuando los martes en la tarde, noche y los sábados temprano, ni antes ni después. Entonces sigamos trabajando todos juntos, agradecemos a la comunidad que quiere colaborar, que está pendiente, que nos avisan, y estar todos juntos para que no nos dejemos ganar de este crecimiento desbordado, sino que más bien todos nos contagiemos de cuidar nuestro espacio y que aprovechar ese territorio donde vimos que está bonito, a pesar del crecimiento que ha tenido tan grande, pero sigue siendo muy lindo, rodeado de montañas, con naturaleza, que pajaritos, etcétera. Entonces, todos los animales que vemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por la información. La verdad, este tema también muy importante, ¿no? El tema de los residuos. Espero sigamos los consejos y podamos mejorar como comunidad y como vereda. Bueno, y hemos llegado finalmente al cierre de nuestro podcast. Gracias por haberse quedado hasta el final, por habernos escuchado. Espero les haya quedado un poquito claro lo que hablamos en este espacio, ya que conocimos sobre la importancia de los arrecifes de coral. Aprendimos cómo la bicicleta puede convertirse en una alternativa saludable y amigable con el medio ambiente y con nosotros mismos, con nuestra salud física. También reflexionamos sobre el Día del Ambiente, la responsabilidad que todos tenemos con nuestro planeta, con su cuidado. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes recordar que la protección del medio ambiente no depende únicamente de grandes organizaciones o de decisiones tomadas en otros lugares del mundo, sino también depende de nosotros, de las acciones que realizamos cada día en nuestras casas, en el colegio y en nuestra comunidad. Muchas veces hablamos de los bosques, de los océanos, de especies que viven a kilómetros de nosotros, pero también debemos mirar nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, la limpieza de caminos, de senderos y de espacios naturales que utilizamos diariamente cuando podemos, ¿no? El hecho de que una persona arroje una botella, una envoltura o cualquier residuo al suelo puede parecer algo muy pequeño, ¿no? O sea, algo como ya muy normal, por decirlo así. Pero cuando muchas personas lo hacen, el problema crece y termina afectando el paisaje, las fuentes hídricas, los animales y la calidad de vida de la comunidad, ¿no?
Por eso es importante valorar iniciativas como la limpieza del Camino del Gone, que era lo que nos estaba comentando Flores Lamana en su capítulo de Más que Flores, que lo hicieron junto a la comunidad y junto a la Junta de Acción Comunal. Esta limpieza del Camino del Gone incentiva y cuida el medio ambiente, entonces esa es la idea, ¿no? Y también cuidar de otros espacios naturales que tenemos, ya sea en la vereda, en Tocancipá o pues en nuestra región, ¿no? Estas actividades no solo ayudan a mantener limpio el entorno, sino que también nos enseñan que cada residuo que recogemos es una oportunidad para proteger la naturaleza y dar ejemplo a otras personas. También debemos reflexionar sobre la cantidad de residuos que producimos diariamente. Esto nos lo estaba comentando la Junta de Acción Comunal, porque muchas veces compramos productos que utilizamos durante unos pocos minutos, pero cuyos empaques pueden permanecer en la naturaleza, como les decía, durante décadas e incluso siglos. Por eso es tan importante reducir, reutilizar y reciclar, ya saben, las 3 R's, siempre que sea posible. Bueno, el cuidado del medio ambiente no consiste únicamente en sembrar árboles o en participar en campañas ambientales. También significa respetar el agua, evitar la contaminación, cuidar los animales y proteger las fuentes hídricas, comprendiendo que todos formamos parte de un ecosistema. Porque no es porque uno sea cansón o molesto con el tema, sino que de verdad que lo que ocurre tarde o temprano termina afectando nuestras vidas. Y si tenemos la oportunidad de convertirnos en promotores del cambio, lo vamos a hacer y podemos compartir lo que aprendemos, podemos motivar a nuestras familias a cuidar el entorno y demostrar que las nuevas generaciones también están comprometidas con la protección del planeta. Y no importa la edad que tengamos, todos podemos aportar para construir un futuro mejor. Bueno, ahora sí, me despido, hemos llegado al cierre de nuestro podcast, la verdad, muchísimas gracias, como les había dicho, por quedarse, por escucharnos hasta el final. Espero les haya gustado los temas del día de hoy, el capítulo de Más que Flores, la charla que nos dio la Junta de Acción Comunal. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, por estar siempre ahí para nosotros y escuchándonos hasta el final. La verdad, a nosotros nos gusta mucho poder compartir con ustedes estos temas tan importantes y que podamos aportar un poquito, así sea con nuestras voces, al medio ambiente, para que las personas también conozcan qué es lo que está pasando, qué día estamos celebrando el día de hoy. Entonces, muy bonito, de verdad, muchísimas gracias. Otra vez los agradecimientos a la coordinadora Niyere Carvajal, quien es la que nos ha apoyado en el podcast desde que inició, lo mismo con la orientadora y el rector del colegio, también a los estudiantes que aportan su granito de arena en el podcast. La verdad, muchísimas gracias. Y como agradecimiento más importante a ustedes, nuestros oyentes, por haberse quedado hasta el final, por escucharnos. Y también a la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo, quien es la que nos regala ese espacio para poder hablar con ustedes. Cuídense mucho, tengan una terminación de día muy bonita, espero la compartan en familia esta semana y que les vaya muy bien. Bendiciones y nos escuchamos a la próxima. Eureka, vía libre al periodismo educativo.